Parecía que matar al presidente de Guatemala sería lo más beneficioso para el país. Fallar significaría ser cazado por el gobierno, y en esos tiempos era mejor morir antes que ser atrapado. El lunes 29 de abril de 1907, una mina estalló bajo el carruaje que conducía al hijo y al presidente. La explosión despedazó al cochero, mató a un caballo, lanzó al suelo al escolta y al cielo el empedrado. Entre el humo y los escombros, aturdido y con revólver en mano, se levantó el presidente, al mismo tiempo que alguien más se acercaba a rematarlo. Pero en el último momento, el verdugo optó por no hacerlo. El presidente, su hijo y escolta regresaron a pie a la residencia presidencial, habiendo sobrevivido el atentado de la bomba. La explosión se dio entre la 16 y 17 calle de la Séptima Avenida a las 7:30 de la mañana. Tiempo después, los investigadores catearon una casa en ruinas que parecía abandonada. Al indagar encontraron alambre, palas y una excavación que llevaba hasta la calle donde la mina estalló. Por un despiste de los criminales, para antes del mediodía se tenían algunos nombres de personas a las que perseguirían, ya que habían encontrado un pantalón o saco con el nombre bordado del propietario. Se buscaba a Enrique y a Jorge, ambos hermanos de apellido Ávila Echeverría, junto al ingeniero electricista Baltasar Rodil y a Julio Valdés Blanco, ya que creían que ellos cuatro eran los cabecillas. El gobierno pensaba que se ocultaban en la legación mexicana sobre la Sexta Avenida, entonces exigieron que los entregaran. El embajador mexicano Federico Gamboa, ofendido, manifestó que ahí no había nada, pero el 1 de mayo, mientras las investigaciones y cateos avanzaban, alguien en la puerta lo llamaba. Era la esposa de Valdés Blanco, hermana de los Ávila Echeverría, que solicitaba asilo para sus hijos porque sabía que los arrestarían. Gamboa auxilió a 2 de sus hijas, de unos 20 años, pero al varón de unos 14 o 15 años de vuelta con su madre iría. A él no le harían nada, pensaba, ya que ahora sería el hombre de la casa y cuidaría a su madre y abuela, quien se encontraba enferma en cama. Minutos pasaron para que el niño fuera arrestado y llevado a la dirección de la policía. Ahí fue torturado para que dijeran dónde sus tíos se encontraban. Gritando confesó que no sabía nada y quedó desmayado cuando sus pies fueron dislocados. En una reunión secreta con el embajador y su viejo amigo, Fidel Rodríguez Parra, los fugitivos tenían una apariencia pálida y demacrada. Le pidieron a Fidel cianuro de mercurio, pero al no tenerlo juraron darse un balazo en la cabeza cada uno. Antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, se despojaron de sus pertenencias, anillos, relojes, se cortaron mechones de cabello y rezaron para que sus familiares los perdonen. El lunes 20 de mayo, alrededor de las 3 de la mañana, 500 soldados rodearon toda una manzana. Sobre el callejón judío, un accidental chisme suponía que ahí estaban los fugitivos. Fue forzada la entrada por 2 policías y una escolta de 15 hombres que, alumbrados con 2 velas, registraban varias habitaciones. Por unos 3 minutos los autores de la mina detonaron sus pistolas, hasta que una descarga simultánea de 4 tiros en el suelo, sin vida, los dejó tendidos. Es curioso que Baltasar Rodil había muerto el día en que tenía planificado su matrimonio. El presidente los quería vivos, por eso ningún oficial había accionado sus pistolas. Sus cadáveres fueron llevados en secreto y en silencio a una fosa común del cementerio. A la viuda del cochero, que murió despedazado en servicio, se le otorgó una pensión para ella y sus hijos. Papeles y cartas del difunto cochero fueron entregadas por la viuda analfabeta para que le ayudaran a leerlos. La correspondencia incriminaba al ahora fallecido y daba los nombres de aquellos que también fueron parte del complot fallido. Hombres y niños, culpables o inocentes, fueron fusilados como castigo del presidente. El gran convento de San Francisco ahora era cárcel y permitió que algunos sospechosos torturados desde sus altas ventanas pudieran suicidarse. Fue igual de trágico el destino de los vivos, quienes fueron salpicados por las acciones de sus tíos. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Alguna razón patriótica para librarse del presidente? ¿O era la única forma de cuidar sus intereses? Aún así, el gobierno no quería ni verdad ni justicia, solamente adoptó una actitud revanchista. Y por otros 13 años, el presidente siguió gobernando. Hay más dudas que respuestas, pero queda claro que, cuando hombres inseguros y arrogantes llegan al poder, por más que lo maquillen, sus decisiones reflejarán su verdadero ser. Es un sueño que este video pueda ser animado. Pueden donar a estas cuentas para que, en el futuro, un diseñador gráfico pueda ser contratado.